En el restaurante más exclusivo de Las Vegas, donde el aroma del café recién tostado se mezclaba con el perfume de las orquídeas que adornaban cada mesa, Isabel entró con la gracia de una reina. Sus tacones resonaban sobre el suelo de mármol, marcando el ritmo de un corazón que latía con anticipación y un toque de venganza. El vestido rojo que se ajustaba a su figura renovada parecía emanar el fuego de su determinación. Eduardo, sentado en una mesa del fondo con su nueva novia, una joven rubia de sonrisa plástica, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones al ver a Isabel. No era la misma mujer que había dejado años atrás. Esta Isabel irradiaba confianza y una belleza que iba más allá de lo físico. Los ojos de todos los comensales se posaron en ella mientras avanzaba por el salón. Isabel, consciente del efecto que causaba, disfrutaba cada segundo. Su mirada se cruzó con la de Eduardo, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Isabel, murmuró Eduardo, poniéndose de pie torpemente, derramando un poco de vino sobre el mantel blanco. Su nueva novia lo miró con una mezcla de confusión y molestia. Eduardo, respondió Isabel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! Su voz era suave, pero cargada de una fuerza que Eduardo no recordaba. La tensión en el aire era palpable. Los demás comensales, sin saber exactamente qué sucedía, no podían evitar mirar de reojo la escena que se desarrollaba. Isabel se acercó a la mesa, su perfume envolviendo a Eduardo en un torbellino de recuerdos. «Te presento a Valeria», dijo Eduardo, señalando a su acompañante con un gesto torpe. La joven extendió su mano, pero Isabel apenas la rozó con sus dedos. «Un placer», dijo Isabel, sin apartar los ojos de Eduardo. «Espero que estén disfrutando su velada». Su tono era cortés, pero había un filo oculto en sus palabras que hizo que Eduardo se estremeciera. Eduardo no podía dejar de mirarla. ¿Cómo era posible que esta mujer fuera la misma Isabel que él había considerado insignificante? Sus ojos recorrieron su figura, deteniéndose en cada curva, en la forma en que su cabello caía sobre sus hombros, en la confianza que emanaba de cada poro de su piel. Isabel, notando el escrutinio de Eduardo, sonrió internamente. Este era solo el comienzo. «Bueno, no los interrumpo más», dijo, preparándose para alejarse. «Disfruten su cena». Mientras se alejaba, Isabel podía sentir la mirada de Eduardo clavada en su espalda. Sabía que había plantado la semilla de la duda en su mente, y eso era exactamente lo que quería. Eduardo, por su parte, se quedó mirando el espacio vacío donde Isabel había estado, sintiendo que algo dentro de él se había roto y recompuesto en cuestión de segundos. «¿Quién era ella?», preguntó Valeria, su voz teñida de celos y curiosidad. Eduardo tardó un momento en responder, su mente aún perdida en el torbellino que Isabel había dejado a su paso. «Nadie», dijo finalmente, aunque sabía que era la mentira más grande que había dicho en su vida. «Solo alguien que solía conocer». El sol de mediodía caía implacable sobre las calles empedradas de Las Vegas cuando Isabel decidió almorzar en el pequeño café frente a la plaza central. El destino, o quizás una mano invisible que tejía los hilos de su historia, hizo que Eduardo entrara por la puerta justo cuando ella estaba a punto de ordenar. Sus miradas se encontraron de nuevo, como imanes que no podían evitar atraerse. Eduardo, visiblemente nervioso, se acercó a su mesa. «Isabel», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Te molesta si me siento?». Ella lo miró con una mezcla de diversión y desdén. «El café es público, Eduardo. Siéntate donde quieras». Su tono era frío, pero había una chispa de algo más en sus ojos. Eduardo tomó asiento, sus manos inquietas jugando con la servilleta. El silencio entre ellos era pesado, cargado de palabras no dichas y reproches silenciosos. «Te ves diferente», dijo finalmente Eduardo, sus ojos recorriendo el rostro de Isabel, buscando rastros de la mujer que había dejado atrás. Isabel sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La gente cambia, Eduardo. Algunos para mejor, otros», dejó la frase en el aire,
su mirada fija en él. El camarero se acercó a tomar sus órdenes, proporcionando un breve respiro en la tensión. Isabel pidió una ensalada y un agua mineral, mientras Eduardo, distraído, apenas logró pedir un café. ¿Cómo has estado?, preguntó Eduardo, intentando romper el hielo. Hace tanto tiempo que no. Que no que, Eduardo, interrumpió Isabel, su voz cortante como un cuchillo. ¿Que no me veías? ¿Que no pensabas en mí? ¿O que no te arrepentías de haberme dejado? Eduardo se quedó sin palabras, la culpa reflejada en sus ojos. En ese momento, un recuerdo lo golpeó con la fuerza de un huracán. Era una noche de verano, años atrás. Isabel, con unos kilos de más y el cabello descuidado, le suplicaba que no la dejara. «Puedo cambiar», le había dicho entre lágrimas. Pero Eduardo, cegado por la superficialidad y las promesas de una vida más emocionante, había cerrado la puerta tras de sí, dejándola sola con su dolor. El recuerdo se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando a Eduardo con un sabor amargo en la boca. Miró a Isabel, esta nueva Isabel que irradiaba confianza y belleza, y sintió que algo se retorcía en su interior. «Lo siento», dijo finalmente, las palabras saliendo con dificultad. «Nunca debí». «Nunca debiste que», lo interrumpió Isabel nuevamente. «¿Tratarme como si no valiera nada? ¿Dejarme por mi apariencia? ¿O es que ahora te arrepientes porque te gusta lo que ves?» Eduardo bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de Isabel. «No es eso», murmuró, pero incluso él podía sentir la falsedad en sus palabras. Isabel se inclinó hacia adelante, su voz baja y peligrosa. «Déjame decirte algo, Eduardo. La mujer que dejaste atrás ya no existe. Esta que ves frente a ti no necesita tu aprobación ni tu arrepentimiento». El camarero regresó con sus órdenes, ajeno a la tormenta emocional que se desarrollaba en la mesa. Isabel tomó un sorbo de su agua, sus ojos nunca dejando los de Eduardo. «¿Y tu nueva novia?», preguntó Isabel, cambiando de tema abruptamente. «¿Ella sabe cómo tratas a las mujeres cuando ya no cumplen tus estándares de belleza?» Eduardo se removió incómodo en su asiento. «Valeria y yo, es complicado», dijo finalmente. Isabel soltó una risa seca. «Oh, estoy segura de que lo es. Especialmente ahora que has visto que tú, fea, ex esposa ya no es tan fea, ¿verdad?». Las palabras golpearon a Eduardo como una bofetada. Quería defenderse, explicar que no era así, pero las palabras se negaban a salir de su boca. El café se había vaciado, dejando a Isabel y Eduardo solos en un mar de mesas desocupadas. El sol de la tarde se colaba por las ventanas, bañando el rostro de Isabel en un resplandor dorado que la hacía parecer casi etérea. Eduardo no podía apartar la mirada de ella, cautivado por esta nueva versión de la mujer que una vez había desechado. «Isabel», comenzó Eduardo, su voz ronca por la emoción contenida. «No puedo dejar de pensar en lo hermosa que te ves». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, cargadas de un deseo que lo sorprendió incluso a él mismo. Isabel arqueó una ceja, una sonrisa burlona jugando en sus labios. «¿Ahora soy hermosa, Eduardo? Qué curioso. No recuerdo que pensaras lo mismo hace unos años». Eduardo se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. «He cometido errores, Isabel. Errores terribles. Pero verte ahora, así, me hace darme cuenta de lo estúpido que fui». «¿Y qué esperas que haga con esa información?», preguntó Isabel, su voz fría como el hielo. «¿Que me arroje a tus brazos agradecida porque finalmente me encuentras atractiva?». El silencio cayó entre ellos, pesado y cargado de tensión. Eduardo luchaba por encontrar las palabras correctas, consciente de que cada sílaba podría ser un paso en falso. «Quizás podríamos intentarlo de nuevo», sugirió finalmente, su voz apenas un susurro. «Darnos otra oportunidad». Isabel lo miró fijamente, incrédula ante la audacia de su propuesta. «Otra oportunidad», repitió, como si las palabras fueran veneno en su boca.
Después de cómo me trataste. Después de abandonarme porque no cumplía con tus estándares de belleza. Eduardo se pasó una mano por el cabello, frustrado. Sé que suena loco, pero no puedo dejar de pensar en ti. En lo que podríamos ser ahora. Lo que podríamos ser, repitió Isabel, su voz cargada de sarcasmo. ¿Y qué hay de Valeria? ¿Ya la has descartado también? El rostro de Eduardo se contrajo con culpa. Valeria, ella no eres tú, Isabel. Nadie es como tú. Isabel se reclinó en su silla, observando a Eduardo con una mezcla de disgusto y fascinación. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, Eduardo? ¿Estás dispuesto a dejar a tu novia actual por mí, solo porque ahora me veo diferente? ¿No ves lo superficial que suena eso? Eduardo abrió la boca para protestar, pero Isabel levantó una mano para silenciarlo. No, déjame terminar. Durante años, viví con el dolor de tu rechazo. Me convencí de que no era lo suficientemente buena, de que no merecía ser amada. ¿Y ahora quieres que olvide todo eso solo porque te gusta mi nuevo aspecto? Las palabras de Isabel golpearon a Eduardo como un puño en el estómago. Se dio cuenta, quizás por primera vez, del daño que realmente había causado. No es solo tu aspecto, intentó explicar, su voz quebrada por la emoción. Es la confianza que irradias, la fuerza que veo en tus ojos. Eres increíble, Isabel. Isabel soltó una risa amarga. Siempre fui increíble, Eduardo. Simplemente no pudiste verlo en ese momento. El silencio cayó entre ellos nuevamente, roto solo por el suave tintineo de las tazas que el camarero recogía en la distancia. Eduardo se sentía atrapado en un torbellino de emociones, deseo, arrepentimiento y una profunda sensación de pérdida. ¿Qué quieres de mí, Eduardo?, preguntó finalmente Isabel, su voz suave pero firme. ¿Realmente crees que podríamos volver a lo que éramos? Eduardo la miró, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y desesperación. Quiero la oportunidad de demostrarte que he cambiado. Que puedo ser el hombre que mereces. Isabel lo observó por un largo momento, su rostro una máscara impenetrable. Finalmente, una sonrisa se dibujó en sus labios, pero no era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de alguien que finalmente tiene el control. Oh, Eduardo, dijo suavemente. Tienes razón en una cosa. Has cambiado. Pero no de la manera que crees. El restaurante se había sumido en un silencio sepulcral, como si el mundo entero contuviera la respiración en anticipación de lo que estaba por venir. Isabel se levantó lentamente, su figura esbelta proyectando una sombra alargada sobre la mesa. Eduardo la miraba desde abajo, sus ojos una mezcla de deseo y temor. Sabes, Eduardo, comenzó Isabel, su voz suave pero cargada de una fuerza que hizo que Eduardo se estremeciera. Durante años, soñé con este momento. Imaginé 1000 formas diferentes de hacerte sentir el dolor que me causaste. Eduardo intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Isabel continuó, implacable. Me convenciste de que no valía nada. De que mi apariencia era lo único que importaba. Y por un tiempo, te creí. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y determinación. Pero entonces, un día, me miré al espejo y vi algo más que la mujer que habías rechazado. Vi potencial. Vi fuerza. Vi a alguien que merecía mucho más de lo que tú podías ofrecer. El restaurante parecía haberse desvanecido a su alrededor. Para Eduardo, solo existían Isabel y sus palabras, cada una cortando más profundo que la anterior. Así que me reconstruí, continuó Isabel. No por ti, no para demostrarle nada a nadie más que a mí misma. Me convertí en la mujer que siempre supe que podía ser, la mujer que tú fuiste demasiado ciego para ver. Eduardo intentó alcanzar su mano, pero Isabel la retiró como si su toque quemara. Isabel, por favor, suplicó. Sé que cometí un error. Déjame demostrarte que he cambiado. Isabel soltó una risa amarga. ¿Cambiado? Eduardo,
lo único que ha cambiado es mi apariencia. Y mírate, babeando como un perro hambriento. Eres el mismo hombre superficial que me dejó años atrás. Las palabras golpearon a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Se hundió en su silla, el peso de la verdad aplastándolo. ¿Realmente creíste que caería en tus brazos solo porque ahora me encuentras atractiva?, preguntó Isabel, su voz teñida de incredulidad y desdén. ¿Pensaste que olvidaría años de dolor y humillación por unas cuantas palabras bonitas? Eduardo abrió la boca para responder, pero Isabel levantó una mano, silenciándolo. No, Eduardo. No quiero tus excusas. No quiero tus disculpas vacías. Lo que quiero es que sientas, aunque sea por un momento, lo que yo sentí cuando me dejaste. Isabel se inclinó, su rostro a centímetros del de Eduardo. Podía oler su perfume, ver cada detalle de sus ojos, esos ojos que una vez lo habían mirado con amor y ahora solo mostraban desprecio. Te rechazo, Eduardo, dijo Isabel, cada palabra clara y cortante. Te rechazo no por tu apariencia, sino por quien eres en tu interior. Por tu superficialidad, por tu egoísmo, por tu incapacidad de ver más allá de lo físico. Eduardo sintió que algo se rompía dentro de él. Las palabras de Isabel eran como dagas, desgarrando las últimas ilusiones que tenía sobre sí mismo. Pero Isabel intentó una última vez, su voz apenas un susurro. No hay peros, Eduardo, interrumpió Isabel. Esta es mi venganza. Verte retorcerte, verte suplicar por una oportunidad que nunca tendrás. Porque ahora soy yo la que te encuentra, insuficiente. Con esas palabras, Isabel se enderezó, alisó su vestido y recogió su bolso. Miró a Eduardo una última vez, sus ojos llenos de una mezcla de triunfo y lástima. Adiós, Eduardo, dijo suavemente. Espero que algún día aprendas a ver más allá de las apariencias. Pero ese ya no es mi problema. Y con eso, Isabel se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sus tacones resonando en el silencio del restaurante. Eduardo la vio alejarse, incapaz de moverse, incapaz de hablar, sintiendo que con cada paso que ella daba, una parte de él moría. Cuando Isabel cruzó la puerta y desapareció de su vista, Eduardo se derrumbó sobre la mesa, el peso de sus acciones pasadas y la realidad de su pérdida finalmente cayendo sobre él con toda su fuerza. El sol se había puesto cuando Eduardo finalmente encontró la fuerza para levantarse de la mesa del restaurante. Caminó por las calles de Las Vegas como un fantasma, ajeno al bullicio de la noche que comenzaba a despertar a su alrededor. Sus pasos lo llevaron automáticamente hacia el apartamento que compartía con Valeria, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, reviviendo una y otra vez el encuentro con Isabel. Al abrir la puerta, fue recibido por el aroma familiar de la cena recién preparada y el sonido de la televisión en la sala. Valeria apareció en el pasillo, su rostro una mezcla de preocupación y alivio. Eduardo, ¿dónde has estado? Te he estado llamando toda la tarde, dijo, acercándose para darle un beso que él apenas registró. Yo, necesitaba pensar, respondió Eduardo, su voz distante y apagada. Valeria lo miró con curiosidad, notando la palidez de su rostro y la mirada perdida en sus ojos. ¿Está todo bien? Parece que has visto un fantasma. Eduardo soltó una risa amarga. Tal vez lo hice, murmuró, más para sí mismo que para ella. Se dirigió al sofá y se dejó caer pesadamente, su cuerpo hundiéndose en los cojines como si quisiera desaparecer en ellos. Valeria se sentó a su lado, su mano buscando la de él en un gesto de confort que Eduardo no sentía merecer. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó Valeria suavemente. Eduardo cerró los ojos, las palabras de Isabel resonando en su mente. ¿Cómo podía explicarle a Valeria lo que había sucedido? ¿Cómo podía admitir que había estado a punto de dejarla por una mujer que lo había rechazado tan brutalmente? No es nada, mintió, sabiendo que sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. Solo un mal día en el trabajo. Valeria asintió, aunque era evidente que no le creía. Se levantó y se dirigió a la cocina,
regresando momentos después con un plato de comida que Eduardo apenas miró. Deberías comer algo, dijo, colocando el plato frente a él. Te sentirás mejor. Pero Eduardo sabía que ninguna comida, ninguna palabra amable de Valeria podría llenar el vacío que sentía en su interior. Miró a su alrededor, observando el apartamento que compartían. Las fotos en las paredes, los pequeños adornos que Valeria había elegido con tanto cuidado. Todo parecía de repente ajeno, como si perteneciera a la vida de otra persona. Gracias, murmuró, tomando el tenedor más por obligación que por hambre. Cada bocado le sabía a ceniza. Valeria se sentó a su lado nuevamente, su presencia una mezcla de confort y reproche silencioso. Eduardo podía sentir sus ojos sobre él, buscando respuestas que él no estaba preparado para dar. Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?, dijo finalmente Valeria, su voz suave pero insistente. Eduardo asintió mecánicamente, pero las palabras se negaban a salir. ¿Cómo podía explicarle que había visto a su ex esposa? ¿Que por un momento había considerado dejarlo todo por ella? ¿Que ahora se sentía más perdido que nunca? El silencio se extendió entre ellos, pesado y opresivo. Eduardo podía sentir el abismo que se abría entre él y Valeria, un abismo creado por sus propias acciones y pensamientos. Estoy cansado, dijo finalmente, dejando el plato casi intacto sobre la mesa de centro. Creo que me iré a dormir. Valeria lo miró con una mezcla de preocupación y resignación. Está bien, dijo suavemente. Descansa. Mañana será un nuevo día. Pero mientras Eduardo se dirigía al dormitorio, sabía que ningún nuevo día podría borrar lo que había sucedido. Se acostó en la cama, completamente vestido, mirando al techo en la oscuridad. El rostro de Isabel, sus palabras, el desprecio en sus ojos, todo se repetía en su mente como una película interminable. En la quietud de la noche, Eduardo finalmente se permitió llorar. Lloró por la mujer que había perdido, por el hombre que había sido, por el futuro que nunca tendría. Y mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, se dio cuenta de que Isabel tenía razón. No había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre superficial que la había dejado años atrás. El peso de esta realización lo aplastó, dejándolo sin aliento. En ese momento, en la oscuridad de su habitación, Eduardo se enfrentó a la verdad que había estado evitando durante años. Había arruinado la mejor cosa que le había pasado en su vida, y ahora tendría que vivir con las consecuencias. El amanecer encontró a Eduardo sentado en el balcón de su apartamento, una taza de café frío entre sus manos temblorosas. No había dormido en toda la noche, su mente un torbellino de recuerdos y arrepentimientos. El cielo se teñía de tonos rosados y anaranjados, pero para él, el mundo parecía haber perdido todo su color. Valeria se había ido temprano a trabajar, dejando una nota en la cocina que Eduardo apenas había mirado. Las palabras de preocupación y amor que ella había escrito solo servían para aumentar su sensación de culpa y desasosiego. Mientras observaba la ciudad despertando bajo sus pies, Eduardo no podía evitar pensar en cómo había llegado a este punto. Recordaba el día que conoció a Isabel, cómo se había enamorado de su risa, de su bondad, de la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus sueños. ¿En qué momento había dejado que la superficialidad nublara su juicio? ¿Cuándo había empezado a valorar más la apariencia que el corazón de una persona? El rostro de Isabel, tal como la había visto el día anterior, se materializó en su mente. La belleza que ahora poseía era innegable, pero Eduardo se dio cuenta, demasiado tarde, de que esa belleza siempre había estado allí. Simplemente, él había sido demasiado ciego para verla. Se levantó del balcón y entró al apartamento, sus pasos pesados resonando en el silencio de la mañana. Se detuvo frente al espejo del pasillo, observando su propio reflejo con ojos críticos. ¿Qué veía ahora? Un hombre demacrado, con ojeras profundas y una expresión de derrota que nunca antes había notado. Eduardo se alejó del espejo, incapaz de soportar su propia imagen por más tiempo.
Se dirigió al estudio, donde guardaba viejos álbumes de fotos que no había mirado en años. Con manos temblorosas, abrió uno de ellos. Allí estaban, foto tras foto, los recuerdos de su vida con Isabel. Vacaciones en la playa, cenas románticas, momentos cotidianos que en su tiempo había dado por sentado. En cada imagen, el amor que una vez compartieron era evidente, brillando en sus ojos, en sus sonrisas, en la forma en que se miraban el uno al otro. Eduardo pasó los dedos por una foto en particular. Era de su boda, Isabel radiante en su vestido blanco, él mirándola como si fuera la única mujer en el mundo. ¿Cómo había podido olvidar ese sentimiento? ¿Cómo había permitido que la superficialidad y la vanidad lo alejaran de la única persona que realmente lo había amado por quien era? Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente, manchando las páginas del álbum. Eduardo lo cerró de golpe, incapaz de soportar más el peso de sus errores. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que seguía su curso, ajena a su tormento interno. ¿Cuántas personas ahí fuera estaban cometiendo los mismos errores que él? ¿Cuántos estaban dejando ir el amor verdadero por perseguir ilusiones vacías? El teléfono sonó, sacándolo de sus reflexiones. Era Valeria, su voz llena de preocupación al otro lado de la línea. Eduardo, ¿estás bien? No respondiste mi nota esta mañana. Eduardo cerró los ojos, la culpa apretando su corazón. Sí, estoy bien, mintió, sabiendo que su voz lo traicionaba. ¿Seguro? Sabes que puedes contarme lo que sea, ¿verdad?, insistió Valeria. Eduardo quería decirle la verdad. Quería confesarle todo, admitir sus errores, pedirle perdón. Pero las palabras se negaban a salir. Lo sé, dijo finalmente. Gracias por preocuparte. Colgó el teléfono, sintiéndose más miserable que nunca. Valeria merecía la verdad, merecía algo mejor que un hombre atrapado en el pasado, incapaz de apreciar lo que tenía frente a él. Eduardo se dejó caer en el sofá, su mente un caos de pensamientos y emociones. ¿Cómo podía arreglar esto? ¿Cómo podía enmendar los errores del pasado y hacer lo correcto en el presente? No tenía respuestas, solo la certeza de que el camino por delante sería difícil y doloroso. Pero mientras miraba la foto de su boda, que aún sostenía en sus manos, Eduardo tomó una decisión. No podía cambiar el pasado, pero podía aprender de él. Podía esforzarse por ser un mejor hombre, por ver más allá de las apariencias, por valorar lo que realmente importaba en la vida. Con esta resolución en mente, Eduardo se levantó. Tenía mucho en qué pensar, mucho que arreglar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió un indicio de esperanza. No sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Por Isabel, por Valeria, y sobre todo, por sí mismo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Eduardo, sumido en una profunda introspección, comenzó un viaje interior que nunca antes había considerado necesario. Cada mañana, al despertar, se miraba al espejo y se hacía la misma pregunta: ¿quién eres realmente, Eduardo? La relación con Valeria se volvió tensa e incómoda. Ella podía sentir que algo había cambiado en él, pero Eduardo, todavía luchando con su propia vergüenza y culpa, no encontraba las palabras para explicarle lo que estaba sucediendo en su interior. Una tarde, mientras caminaba por el Parque Central de Las Vegas, Eduardo se encontró frente a un pequeño centro comunitario. Un cartel en la ventana anunciaba un grupo de apoyo para personas lidiando con problemas de autoestima y relaciones tóxicas. Sin pensarlo dos veces, entró. El grupo estaba formado por una variedad de personas, cada una con su propia historia de dolor y arrepentimiento. Eduardo se sentó en silencio en la parte trasera de la sala, escuchando las historias de otros, reconociendo partes de sí mismo en cada una de ellas. Cuando llegó su turno de hablar, Eduardo sintió que las palabras fluían de él como un río desbordado. Habló de Isabel, de cómo la había lastimado, de cómo su superficialidad había destruido lo más hermoso que había tenido en su vida.
Habló de Valeria, de cómo estaba repitiendo los mismos errores, incapaz de apreciar el amor que ella le ofrecía. Al terminar, con lágrimas en los ojos, Eduardo se sintió más liviano de lo que se había sentido en años. Las personas en el grupo lo miraron con comprensión y empatía, ofreciendo palabras de aliento y consejos nacidos de sus propias experiencias. Una mujer mayor, con ojos amables y arrugas que hablaban de una vida llena de experiencias, se acercó a él después de la reunión. El primer paso es reconocer nuestros errores, le dijo, poniendo una mano reconfortante en su hombro. El segundo es hacer algo al respecto. Esas palabras resonaron en Eduardo durante días. Decidió que era hora de tomar acción. Comenzó a leer libros sobre autoestima, relaciones saludables y crecimiento personal. Se inscribió en un taller de terapia cognitivo-conductual, determinado a desentrañar los patrones de pensamiento tóxicos que lo habían llevado a valorar lo superficial por encima de lo verdaderamente importante. Una noche, después de otra sesión del grupo de apoyo, Eduardo llegó a casa y encontró a Valeria sentada en el sofá, con una expresión de preocupación en su rostro. Eduardo, dijo ella suavemente, creo que necesitamos hablar. Él asintió, sabiendo que este momento era inevitable. Se sentó junto a ella, sus manos entrelazadas en su regazo. He notado que has estado, diferente, comenzó Valeria. Distante. Y sé que hay algo que no me estás diciendo. Eduardo tomó una respiración profunda. Era el momento de la verdad. Tienes razón, dijo finalmente. Hay algo que necesito contarte. Algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Y así, Eduardo comenzó a hablar. Le contó todo a Valeria. Sobre Isabel, sobre cómo la había dejado por razones superficiales, sobre cómo se había encontrado con ella nuevamente y cómo ese encuentro había desencadenado una crisis existencial en él. Valeria escuchó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas a medida que Eduardo revelaba la verdad de su pasado y sus luchas internas. Lo siento, dijo Eduardo cuando terminó su relato. Sé que te he lastimado, que he sido injusto contigo. Estoy tratando de cambiar, de ser mejor. Pero entiendo si esto es demasiado para ti. Valeria permaneció en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente, habló. Gracias por ser honesto conmigo, dijo, su voz apenas un susurro. No puedo decir que no estoy herida, pero aprecio tu honestidad. Y el hecho de que estés tratando de cambiar. Eduardo sintió una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó, temiendo la respuesta. Valeria lo miró directamente a los ojos. No lo sé, Eduardo. Necesito tiempo para procesar todo esto. Pero sé que no puedo estar con alguien que no está seguro de lo que quiere o de quién es. Eduardo asintió, entendiendo perfectamente. Lo sé. Y lo respeto. Tomaré el tiempo que necesites. Esa noche, Eduardo durmió en el sofá, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo lo correcto. Los días siguientes fueron un desafío. Valeria se mudó temporalmente con una amiga, dejando a Eduardo solo con sus pensamientos y remordimientos. Pero en lugar de hundirse en la autocompasión, Eduardo decidió usar este tiempo para continuar su viaje de autodescubrimiento. Intensificó sus sesiones de terapia y su participación en el grupo de apoyo. Comenzó a hacer voluntariado en un refugio local, encontrando una satisfacción que nunca antes había experimentado al ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Eduardo se encontró frente a frente con Isabel. Por un momento, ambos se quedaron paralizados, sin saber cómo reaccionar. Isabel, dijo Eduardo finalmente, su voz cargada de emoción. ¿Podemos hablar? Isabel lo miró con cautela, pero asintió. Se sentaron en un banco cercano, el silencio entre ellos cargado de años de historia no resuelta. Quiero pedirte perdón, comenzó Eduardo.
No solo por cómo te traté cuando estábamos casados, sino también por cómo actué cuando nos reencontramos. Fui un idiota, superficial y egoísta. Isabel lo escuchó en silencio, su expresión indescifrable. No espero que me perdones, continuó Eduardo. Sé que te lastimé profundamente. Pero quiero que sepas que me has ayudado a darme cuenta de muchas cosas sobre mí mismo. Estoy tratando de cambiar, de ser mejor. Isabel lo miró por un largo momento antes de hablar. Gracias por decirme esto, Eduardo. No puedo decir que lo que hiciste no me dolió, porque lo hizo. Profundamente. Pero veo que estás tratando de cambiar, y eso significa algo. Eduardo sintió un peso levantarse de sus hombros. No era perdón, no era reconciliación, pero era un comienzo. Te deseo lo mejor, Eduardo, dijo Isabel, poniéndose de pie. Espero que encuentres la paz que estás buscando. Mientras la veía alejarse, Eduardo se dio cuenta de que este encuentro había sido otro paso importante en su camino hacia la redención. No podía cambiar el pasado, pero podía aprender de él y usarlo para forjar un futuro mejor. Los meses pasaron, y con ellos, Eduardo continuó su viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para aprender y mejorar. Una mañana de primavera, Eduardo se despertó con una sensación de claridad que no había experimentado en años. Se miró al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, no vio a un hombre perdido y lleno de remordimientos. Vio a alguien que había cometido errores, sí, pero que estaba haciendo todo lo posible por enmendarlos y crecer. Decidió dar un paseo por el parque donde solía caminar con Isabel durante sus primeros años de matrimonio. Los árboles estaban en flor, llenando el aire con un aroma dulce y reconfortante. Eduardo se sentó en un banco, cerrando los ojos y permitiendo que los recuerdos lo inundaran. Recordó los momentos felices con Isabel, la forma en que ella lo hacía reír, cómo lo apoyaba en sus momentos de duda. Pero esta vez, los recuerdos no trajeron dolor ni arrepentimiento. En su lugar, Eduardo sintió gratitud por haber tenido esos momentos y una determinación renovada para no volver a cometer los mismos errores. Mientras estaba sentado allí, sintió que alguien se sentaba a su lado. Abrió los ojos y se encontró con Valeria. «Hola», dijo ella suavemente. «Hola», respondió Eduardo, sorprendido pero feliz de verla. «¿Cómo has estado?» Valeria sonrió levemente. «He estado, pensando mucho. Sobre nosotros, sobre todo lo que me contaste». Eduardo asintió, esperando pacientemente a que ella continuara. «Sabes», dijo Valeria después de un momento, «cuando me contaste todo, una parte de mí quería alejarse y no mirar atrás. Pero otra parte veía lo mucho que estabas luchando por cambiar, por ser mejor». Eduardo la miró, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. «No puedo decir que todo esté perdonado y olvidado», continuó Valeria. «Pero creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Y creo que tú has demostrado que realmente quieres esa oportunidad». Eduardo sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «Valeria, yo, no sé qué decir. He cometido tantos errores, he lastimado a tanta gente. No estoy seguro de merecer una segunda oportunidad». Valeria tomó su mano, apretándola suavemente. «El hecho de que pienses eso muestra cuánto has cambiado, Eduardo. No estoy diciendo que será fácil, pero si estás dispuesto a intentarlo, yo también lo estoy». Eduardo la miró, viendo en sus ojos una mezcla de cautela y esperanza. En ese momento, se dio cuenta de cuánto había subestimado a Valeria, cuánto había pasado por alto su fuerza y su capacidad de perdonar. «Estoy dispuesto», dijo finalmente. «Más que dispuesto. Quiero ser mejor, no solo por ti o por mí, sino por nosotros. Por lo que podemos ser juntos». Valeria sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. «Entonces, ¿qué te parece si empezamos de nuevo?» «Hola, soy Valeria». Eduardo rió,
sintiendo una alegría que no había experimentado en mucho tiempo. Hola, Valeria. Soy Eduardo. Es un placer conocerte. Mientras se sentaban allí, hablando y riendo como si se conocieran por primera vez, Eduardo se dio cuenta de que este era realmente un nuevo comienzo. No solo para su relación con Valeria, sino para él mismo. Miró hacia el cielo, viendo cómo los rayos del sol se filtraban entre las hojas de los árboles. Pensó en Isabel, esperando que ella también hubiera encontrado la paz y la felicidad que merecía. Pensó en todas las personas a las que había lastimado en el pasado, prometiéndose silenciosamente que haría todo lo posible por ser mejor en el futuro. El camino por delante no sería fácil. Habría desafíos, momentos de duda y quizás incluso retrocesos. Pero por primera vez en mucho tiempo, Eduardo se sentía preparado para enfrentarlos. Había aprendido que la verdadera belleza no estaba en la apariencia física, sino en la fuerza del carácter, en la capacidad de amar y perdonar, en la voluntad de crecer y mejorar. Mientras él y Valeria se levantaban para caminar juntos por el parque, Eduardo sintió una sensación de paz y propósito que nunca antes había experimentado. Este era el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno que estaba ansioso por escribir. Y así, bajo el sol de la mañana, con el aroma de las flores en el aire y la mano de Valeria en la suya, Eduardo dio sus primeros pasos hacia un futuro lleno de promesas, consciente de sus errores pasados pero decidido a no dejar que lo definieran. Porque al final, se dio cuenta, no se trataba de ser perfecto. Se trataba de ser mejor cada día, de amar con todo el corazón y de valorar lo que realmente importaba en la vida. Suscríbete al canal para más historias emocionantes y conmovedoras, comenta qué te pareció la historia, tu ayuda nos motiva a seguir, nos vemos en el siguiente video.